estamos con Blanca Alcalá, una gran mujer. Tuve la oportunidad de conocerla en la Cámara de Diputados Federal cuando fuimos diputadas juntas en la 65 legislatura. Y es una mujer, déjenme decirles algo, profesional, esa es la palabra. Es una mujer que ha profesionalizado la política, que no es una improvisada, no le gustan las estridencias, es una mujer preparada. Ujú. Y además algo bien importante, es una mujer que sabe que hay que construir consensos y acuerdos para avanzar. Ha sido presidenta municipal, diputada local, diputada federal, es una mujer con mucha experiencia, funcionaria varias veces, y me da mucho gusto. Gracias, Blanquita, por aceptar. Y lo primero que quisiera preguntarte es, siempre en la vida de una mujer, cuando se dedica a la política, hay un momento en el que uno dice, me quiero dedicar a esto. No es, eh, seguramente fue en tu juventud, no lo sé, ya me lo platicarás, pero siempre hay como un chispazo, un momento en el que uno toma la decisión, quizá independientemente de tu formación académica, abogado, médico, del que uno tenga, cuando uno decide dedicarse a la política hay una razón. ¿Cuál fue esa razón, Blanquita? Platícanos. Pues mira, escuchándote y además revisando un poco las preguntas que me hiciste llegar y que se complementarán seguramente con esta entrevista, en mi caso fue una combinación de vocación y de formación, efectivamente, que surge a raíz de una adversidad. Mi padre muere cuando yo tenía 11 años de edad. Y en ese momento, pues mi madre quedó con 5 hijos, el mayor, yo tenía 10, iba a cumplir 11, el mayor tenía 11 años, la más chica tenía 1 año, y pues bueno, mi madre no sabía cómo tenía que enfrentar, pues salir adelante, ¿no? El seguro de vida incluso de mi padre no estaba a nombre de mi mamá, Wow. estábamos viviendo en un lugar fuera de Puebla, que había sido nuestro lugar habitual de residencia, y bueno, todas esas circunstancias me vieron ver, por un lado, a una mujer dispuesta a trabajar y entregar toda su pasión por sacar a sus 5 hijos adelante, ¿no? Ella se involucró en la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, que era donde mi padre trabajaba, y ahí además ayudaba a otras familias de mujeres campesinas, ¿no? Entonces, por un lado, su propia historia de sacar a los 5 adelante y por otro lado, el ayudar a otras familias, a mí me hizo entender que me gustaría hacer cosas que mejoraran la condición de familias que, como la mía, pues había tenido que enfrentar adversidades para salir adelante, ¿no? Entonces, bueno, eso fue quizá el primer chispazo que me fue orientando en mis años de juventud digamos, sí, de la juventud, pues encaminarme a involucrarme a los asuntos públicos. Y después, pues decidí que quería formarme y ser así como un médico y tú acudes a un médico y al mejor médico para que te diagnostique y te cure, pues efectivamente también ser una buena política que pudiera tener las herramientas para tomar decisiones y que esas decisiones involucraran e impactaran pues a la gente que necesitaba en un momento dado estar en mejores condiciones de vida, ¿no? No te oigo. Finalmente finalmente tu vocación surge de una situación familiar difícil, en donde Ujú. desde tú, lo que tú viviste, entiendes lo que están viviendo otras personas y dices: "Quiero ayudarlas". Así es, Es decir, es una así es. vocación que nace de la necesidad y del amor de querer ayudar a otros. Qué bonito, Blanca. Y seguramente en esta has tenido una trayectoria muy larga y muy bonita y en ascenso, además, en cargos muy interesantes, incluso has estado en el servicio exterior, trabajando, no cualquiera, la verdad es que todo mundo es un sueño deseado algún día, pero yo quisiera preguntarte, durante esta trayectoria, ¿quiénes te han guiado? Es decir, ¿quién ha sido así como que tú dijeras, son quienes me han orientado en mi camino laboral, profesional, de vida? ¿Tienes algunas personas que te han inspirado, Blanca? Pues mira, en la vida pública, sin duda ha habido 3 momentos que han sido parteagua en mi desempeño, ¿no? Y que fueron también, digamos, pues en la etapa temprana. El primero fue el vicerrector de la Universidad de las Américas, actual rector de la universidad, quien fue mi maestro y con quien curiosamente me dio una materia que se llamaba Economía Mexicana. Y me tocó aquella época en donde
Era el final del sexenio del presidente López Portillo, cuando yo estaba cursando esa materia con él. Y bueno, el debate por lo que implicaba la nacionalización de la banca, después de lo que había sido la etapa de Luis Echeverría y todo esto, pues era muy álgido. Además, yo iba en una universidad privada en donde cuestionar al gobierno era muy sencillo y poder encontrar los argumentos que la propia universidad me había dado para buscar estos equilibrios y encontrar razones, argumentos de pros y de contras de las decisiones públicas, pues me hacían involucrarme mucho en el estudio, además de que yo había elegido un tema de tesis que tenía que ver con el análisis del discurso y los contenidos de estos dos últimos presidentes del país, de Echeverría y de López Portillo. Entonces ya te imaginarás que en las clases, pues bueno, la que siempre alzaba la mano y Sí, debatía y seguro. decía, era yo. Entonces eso le llamó mucho la atención al entonces vicerrector y él pues me dijo, oye, bueno, ¿y tú por qué sabes tanto? Y le decía, bueno, es que además estoy haciendo mi tesis y ya yo le explicaba y le decía, y eso me implicó revisar todos los informes de gobierno y muchas cosas, ¿no? Y bueno, empezamos a tener una relación de alumno y maestro cercana, que al final de esa materia y prácticamente ya estaba yo terminando la carrera, me dijo que qué quería hacer yo en el futuro. Y pues yo, te confieso, deseaba irme a estudiar la maestría, pero era la primera de mis 5 hermanos que terminaba la carrera. No soy la Guau, mayor, pero era la que lo terminaba. Entonces, para mí moralmente era súper difícil decirle a mi madre, pues ya acabé, y ya te platicaré la odisea que representó ir a la Universidad de las Américas, institución privada, la más importante y también la más cara que había en el estado de sí, Puebla. claro. Y, y pues bueno, me resultaba sí mi sueño hacer la maestría, que tuve que postergar para otros momentos, pero totalmente irrealizable, ¿no? Entonces él me dijo, bueno, también está la posibilidad, él ya se iba como funcionario del Banco Mundial, me dijo, ¿y no has pensado en salir del país, en estudiar? Le dije, no, pues doctor, yo he pensado, lo he pensado, pero tampoco lo veo viable. Seguro. Entonces, o sea, sobre todo por esta circunstancia, me pesaba más lo moral que realmente decir, pues bueno, ya veré cómo lo resuelvo, ¿no? Y entonces él me ofreció quedarme a trabajar en la universidad, casi, casi como de que, pues aunque sea, quédate a trabajar en la universidad. No era fácil que a un estudiante recién egresado o próximo a egresar le ofrecieran dar clases en la Universidad de las Américas. Entonces yo tuve la odisea de decirle que bueno, pues que sí, pero que solo de tiempo parcial. Y me dijo, Guau, ¿cómo de tiempo parcial? Si a nadie se lo ofrecemos, ¿no? Y mi respuesta fue muy sencilla. Doctor, a ver, yo en la universidad es como un palacio de cristal, todo es perfecto. Mi vida como estudiante pues era maravillosa. Aún no obstante, era una estudiante becada, pero pues tenía solo que estudiar, ¿no? Digo, pero cuando yo salgo a tomar el autobús, a diferencia de mis compañeros que tenían autos y que eran pues de familias de mejor posición económica, pues yo caminaba varios metros para tomar en la recta Cholula el transporte público, llegaba a una terminal, de ahí tenía que tomar otros autobuses, que también había tenido que vivir eso en mi época de secundaria, cuando mi madre decidió irse a vivir unos meses a Tlaxcala en lo que terminaba en la casa de la casa en Puebla, donde venimos a regresar después del accidente de mi padre, le dije, y ahí el mundo es totalmente imperfecto. ¿De qué me serviría haber estudiado todo lo que he estudiado si no puedo poner en práctica muchas de esas cosas, ¿no? Porque lo mismo platicaba yo con una señora que traía a su hijo en brazos enfermo al hospital de Puebla, que un campesino que me platicaba las hazañas de lo que había sido pues la estación y sus cultivos y etcétera. Entonces todo eso a mí pues me enriquecía y me hacía recordar que había muchos pendientes en los que yo quería participar y quería, pues, resolver, ¿no? O quería aportar, pues. Me dijo, bueno, pues de tiempo parcial. Y así es como yo acabé siendo catedrática de la Universidad de las Américas por 7 súper años, joven. solo tiempo parcial. Sí, terminé la carrera cuando iba a cumplir 20 años. Entonces, Guau, sí era una estudiante, pues, con honores, destacada. Si yo no sacaba 10, bueno, me traumaba. O sea, terminé con un ah, promedio de 9.8, guau, 98.7 del promedio general, ¿no? Entonces, pues bueno,
Y así es como empecé a dar clases y al mismo tiempo me empecé a involucrar en los asuntos del partido. Entonces, Lucero Saldaña, que había sido la jefa de mi mamá, ocupaba la dirigencia de las mujeres en el Estado y le dijo a mi madre un día, oiga, pues sé que su hija está terminando, Blanquita, porque me conocía, cuando yo iba a entrar a la escuela, a la universidad, Lucero ya había terminado, ya había salido, dijo, ¿no le gustaría venir a algunos temas del partido, va a haber elecciones, etcétera? Confieso que no era algo que yo estaba pensando, pero bueno, me vi un poco comprometida y así empecé a involucrarme más de lleno a la vida partidista y acabé combinando los temas de la universidad con los temas del partido y haciéndome cargo de distintas responsabilidades en el famoso Agrupación Nacional Femenil Revolucionaria. Me convertí en su secretaria de organización y entonces empecé a diseñar cómo organizar a las mujeres y los comités y etcétera. Al poco tiempo, inclusive, había una asociación de universitarias que Lucero presidía y quería pasarle la estafeta a las magistradas porque pues era aquellas épocas del prismo fuerte y pues resulta que todas veían que quien hacía muchas de las cosas era yo y acabé a propuestas de ella siendo la presidenta de esa asociación de universitarias de Puebla, siendo la más joven y haciendo de esa asociación pues todo una revolución en lo que implicaba la Claro, participación de las no hay mujeres, puesto ¿no? pequeño, claro. Sí, y así es que como conocí inclusive al entonces candidato a gobernador y a su esposa, a Patricia Cursain, organicé algunos eventos en donde hice que el pensamiento crítico de las universitarias de Puebla pusieran en relieve qué pensábamos, qué decíamos, etcétera. Y bueno, eso pues les llamó la atención y de ahí surgió la invitación a mi primer cargo público. Teniendo yo 24 años de edad, ya me había casado, porque este era el otro tema. Cuando yo terminé la escuela, Eduardo, mi marido, fuimos novios 8 años casi. O sea, Wow. desde que cumplí 15 años, lo conozco desde la secundaria. Entonces, pues bueno, me casé, ya me había casado, ya había nacido Karina, mi hija la mayor. Y entonces, pues bueno, a los 24 años de edad, a los 25 en realidad, me convertí en la directora general del sistema DIF en el estado, a invitación de la Wow, señora Patricia, que me había súper visto joven. hablar y desarrollarme, etcétera. Entonces, así es como empecé a tener una triada que me ha acompañado toda mi vida profesional. Una triada que en la vida pública tiene que ver con la academia, tiene que ver con el servicio público y ha tenido que ver con la actividad político-partidista. Hasta hoy te confieso del PRI, pero estoy a punto de dejarlo. Entonces, pues bueno, Uy, entonces ya no, lo platicaremos eso. entiendo. Sí. Lo Entonces, pues importante, bueno, fíjate qué interesante, Blanquita, porque al final, eres yo así te veo, además, como una mujer con un perfil muy completo, porque en la política hay de todo, ¿no? Lo vimos en la Cámara, hay diputados que van solo a alzar la mano, hay diputados que les gusta sobresalir haciendo estridencias, gritos, ¿no? Y hay diputados que realmente se toman en serio el trabajo, pero eso es el reflejo de una carrera que así ha sido. Tú eres una mujer que te has preparado mucho y se nota, se ve, porque tomabas con mucha seriedad cada iniciativa que presentabas, pero también cada voto que dabas. Entonces lo analizabas a profundidad, no en balde. Muchos te consultábamos opinión en torno a algo y este es el reflejo, pues, de una carrera, de una formación en donde la academia ha jugado un papel importante. A mí no me extraña que dijeras que eres una mujer de calificaciones, de muy buenas calificaciones, porque, pues, eso se nota, eso se demuestra en tu formación. Y esta triada que dices de la parte social, de la parte académica y de la parte de gobierno y de partido, de alguna manera, se ve en tu formación. Yo quisiera un poco preguntarte, a ver, te decía, has sido presidenta municipal, diputada, has estado, pues, representando a México en otros países. Yo quisiera preguntarte, si hoy te dijeran, porque seguramente tienes muchos, si hoy te dijeran, oye, en particular algún tema que tú digas, híjole, qué orgulloso me siento de haber dejado esta obra, esta iniciativa que se envolvió ley, esta acción o esta actividad que hice en el exterior,
¿Qué es lo que te sientes hoy por hoy que pudieras decir parte de tus legados? Compártenos algunos, Blanquita, porque seguramente tienes mucho. Por eso hablo en plural, o sea, porque una carrera tan rica, pues no podríamos que pensar que solo una. Claro, sí, termino nada más de decirte, porque va a contestar esta pregunta. O sea, mi primer referente pues fue la señora Patricia, digo, el doctor Luis Ernesto Derbez, que era el vicerrector. Mi segunda fue la señora Patricia, que venía de ser la directora de la cárcel de mujeres en Santa Marta, Catitla. Te imaginarás una señora de rigor No, extremo que aprendí a hacer las cosas bien y a la primera. Y el tercero fue el exgobernador Manuel Bartlett. Ellos fueron mis tres grandes referentes en distintas etapas de mi vida pública que marcaron, yo creo que mucho de lo que implicó mi desempeño. Y en la obra pública, pues resultado justamente de esta triada entre la academia, entre lo que te da la vida partidista, que te da sensibilidad, y lo que te da la política pública, que es capacidad de ejecución, pues decidí entregarme a fondo en cada una de las responsabilidades. Esto es, no coquetear con otras cosas que no tuvieran que ver con lo que estaba haciendo. Cuando fui claro, presidenta municipal, fui presidenta de tiempo completo. Cuando fui secretaria de finanzas, un exsecretario de finanzas decía, es que me sorprende que te metes hasta en las tripas, o sea, porque de repente yo le decía, oye, José Luis, a mí me tocó cerrar el sexenio de don Manuel Bartlett, ¿no? Que quería ser presidente del país. Entonces, imagínate. cuando me invitó, él me dijo, a ver, esta es una locomotora que va a 130 kilómetros por hora y no se va a detener. Así que te subes a ella y tienes que agarrar su velocidad e imprimirle mayor ritmo, ¿no? Dijo, y cuando me vaya, yo no quiero tener un solo problema en el cierre de mi gestión. Y esa es tu responsabilidad. Entonces, pues me tocaba cerrar lo de esa etapa y lo de los secretarios anteriores. Entonces, de repente le hablaba No, al secretario anterior y decía, oye, hay con esta cosa, etcétera, ¿no? Y decía, no tengo la menor idea de lo que me estás hablando. Me sorprende que me estés diciendo estas cosas que tienen claro, 6 años, ¿no? Pero bueno, lo que te quiero decir es que era parte de lo que siempre me ha gustado, meterme de tiempo completo. Y en cada una de estas actividades, pues he querido dejar cosas significativas que tienen que ver con mi forma de pensar como secretaria de Finanzas, o sea, y una de ellas es el compromiso con las mujeres. La verdad es que yo creo que el gran reto es cómo logras materializar el discurso, que es sencillo, a los hechos, que es más difícil. Entonces, bueno, como secretaria de Finanzas, lograr y autorizar las partidas para poner, por ejemplo, el Telmujer, que era una acción que quería poner la que había sido mi primera jefa, que era Lucero, y que era la directora de las mujeres, y yo era la secretaria de Finanzas, pues le dije, no, Lucero, cuenta conmigo y va. Como presidenta municipal, lograr que tuviera un enfoque transversal y que las acciones afirmativas fueran un hecho. En cada una de las secretarías del gobierno municipal, pues era un compromiso, entonces no era una concesión, era una obligación. Entonces en cada una de ellas lo hicieron y pues esto sin duda pues fue importante, ¿no? Y así también mi papel como diputada, pues dejar huella de mi compromiso con las mujeres, la 3 de 3 fue un ejemplo. Y en las otras áreas, pues por supuesto, también dependiendo, si me tocaba ser secretaria de finanzas, pues dejar una buena impresión de política pública como secretaria de finanzas. Fui la primera mujer secretaria de finanzas. Me ha tocado ser la primera en muchas partes. Entonces, la primera mujer secretaria de finanzas, pues cerramos con finanzas públicas sanas, la mejor calificación que otorgaban a un gobierno del Estado, etcétera, etcétera. Porque bueno, efectivamente a nosotros las mujeres, cuando estamos ya en esos espacios, te van a calificar primero por tu desempeño como funcionario que tienes y segundo, te van a juzgar por si eres mujer. Entonces no había claro, espacio para la equivocación. A la claro. hora que me sentaba con todo el gabinete, no solamente era la única mujer, era la más joven. Entonces, pues te imaginarás que más de una ocasión, pues te querían subirte a las barbas y había que comportarse a la altura y tener pues todo los conocimientos y el manejo para que efectivamente las cosas salieran. Entonces, pues bueno, como secretaria siguieron cosas importantes en el área de desarrollo social. Logré desarrollar un programa que hoy han replicado y que tenía que ver con el involucramiento de la participación comunitaria, que en aquella época le llamamos Unidos para Progresar.
Y así sucesivamente. Y bueno, y como presidenta municipal logré que más de una veintena de prácticas, de buenas prácticas, fueran reconocidas y que nos llevaran incluso también a ganar muchos premios en el ámbito nacional o internacional. Lo mismo como en la materia de la recuperación del centro histórico de la capital, que el gran logro fue, más que la obra pública, eh, también lograr el reordenamiento con el desalojo de los ambulantes, lograr que la ciudad fuera la segunda más segura del país. Solamente nos ganaba Mérida y yo la verdad con respeto a los yucatecos les decía, pues no hay comparación entre la segunda, la Claro, cuarta ciudad más importante del país y lo que claro. implicaba Mérida, Yucatán, ¿no? Entonces, pues en cada uno de estos espacios, la verdad, he logrado pues dejar algunas huellas de lo que implicó mi gestión en cuanto a la obra social o la legislación. Y en cuanto a obra pública, pues bueno, el rescate del centro histórico en Puebla hubo un antes y un después de que yo fui presidenta. Y así como eso, algunos otros proyectos que siguen siendo emblemáticos, como el rescate de la laguna de Chapulco, que era un basurero y que se convirtió pues en un gran parque para el sur de la ciudad, en donde no había una sola zona de recreo y a la altura de un parque que en su momento también recibió un premio como un espacio de rescate sustentable por la Academia de Arquitectura de Italia, por ejemplo, ¿no? Guau, interesante. Oye, han sido muchos logros, ha sido una trayectoria entregada al servicio público, pero también una trayectoria de resultados, Blanquita, porque pues hay quienes pasan de noche por los ayuntamientos, también habrá que decirlo, ¿no? Y que al contrario, en lugar de avanzar, dejan un municipio con retrocesos. Tú dejaste un municipio en Puebla no solo con avances, sino con reconocimientos internacionales, de que se hicieron bien las cosas, no era porque tú lo dijeras, era porque había un aval externo que lo estaba diciendo y comparando con ciudades, en la misma magnitud. Entonces, y lo que dices me lleva a la siguiente pregunta. Cuando eres mujer no te puedes dar el lujo de fallar porque eres más cuestionada. Tienes que poner el 100% de tu tiempo, pero además, tu talento y tienes que estar al pendiente de todo, ¿no? Eh, yo quisiera preguntarte, y esto me lleva a la otra pregunta, eh, ¿has sufrido algún caso de violencia política de género? A lo mejor antes, pues, hoy se habla mucho de eso, ¿no? Hoy hay protocolos, tú misma has impulsado, fuiste una de las principales impulsoras de una ley 3 de 3, importantísima, y de muchos, ordenamientos en esta materia a nivel nacional y local. Pero antes no se hablaba tanto de esto, finalmente estaba normalizado, ¿no? Y lo asumíamos porque, pues, son los riesgos de estar en la política llena de hombres. Hoy por hoy, quizá a la luz, cuando volteas a ver atrás, puedes decir, bueno, pues eso que viví sí era violencia, ¿no? ¿Has tenido algún hecho, Blanquita, que tú Claro. recuerdes? Sí, por supuesto. Digamos, siempre hay estos cuestionamientos, siempre hay esta imposición de los estereotipos y era muy común que las descalificaciones o la violencia la escucháramos y no podías tú quejarte, porque entonces era síntoma de que no estabas preparada para el cargo o para asumir la crítica, ¿no? O sea, ¿O de si debilidad? los hombres se equivocan, normalmente decían, bueno, es humano, ¿no? Pero si las mujeres nos equivocábamos, entonces dicen, ya ves, era vieja, no estaba preparada Sí, para ello. sí, sí, sí. Y quizá la más fuerte fue cuando competí para la gubernatura del estado. En aquella ocasión, la verdad es que hubo una elección de estado manejada en mi contra, en donde se utilizaron no solamente los recursos públicos, sino la coacción que ejerció el gobernador del estado hasta, desde los órganos electorales hasta los distintos esferas del poder público municipal y local que estaban pues bajo su coordinación, ¿no? Aquella campaña y su historia fue una de las que permitió que se empezara a tipificar la violencia política en Ah, razón de género. Mi caso fue estudiado por la Flaxo y por el INE y después documentado para que efectivamente empezaran pues a ver todos estos protocolos que hoy tú y muchos legisladores pues y legisladoras hemos hecho que sean una realidad. Mi caso fue uno de los primeros, después el de la candidata Mojica en Guerrero, que casi éramos simultáneas, después vino el de Josefina Vázquez Mota, y bueno, y en los últimos el de la propia Carolina Vigiano.
pero sí mi caso se permitió que se documentara. Hubo un largo juicio en donde el propio tribunal en la sala regional y en la sala superior se pronunciaron por reconocer la violencia que existía, pero que en ninguno de los dos instancias era causal para anular la elección. O sea, se reconocía que existía, pero no era causal para No anular la alcanzaba. elección. No alcanzaban. O Y hasta hoy ¿Y hubo no alguna alcanzaban. sanción? ¿Algún No, tipo de sanción, amonestación, llamado de atención, am, disculpa la sanción más pública? grande, sí, la sanción más grande que se logró y que la impulsó el entonces presidente del Comité Ejecutivo Nacional fue el retiro de la publicidad que el Instituto Estatal Electoral hacía llamando a la elección para elegir a tu gobernador, cuando en aquella ocasión éramos 5 candidatos, 3 mujeres y el candidato del gobernador era hombre, ¿no? Entonces, pero era una campaña orquestada de tal suerte que estaba la publicidad del instituto, elige a tu gobernador y a los pocos metros la figura del candidato a gobernador No, del partido. bueno, no, no, Entonces, no. Más sí, evidentes no podía, ¿no? Nada más les faltaba poner: "Elige a tu gobernador", y del otro lado en el mismo, la foto de él. lo ponían atrásito, pero estuvo orquestada así. Y eso pues fue lo que más se logró. Pero, por ejemplo, al inicio de la campaña, mi historia de vida tiene que ver con que nací en Tlaxcala, aunque nunca he vivido en Tlaxcala. Y entonces, cuando iba a arrancar la precampaña, se inició una campaña por parte del otro partido, en donde ponían la peor foto que puedas encontrar, distorsionada y demás, en colores grises oscuros, y decía, ¿estarías dispuesto que una tlaxcalteca te gobernara? Y eso lo pusieron en todos los parabuses y en todos los camiones que circulaban por todo el estado de Puebla. Entonces, quienes ni siquiera tenían idea que yo no había nacido en Puebla, pues imagínate, era una Claro, apelar a esta situación finalmente de discriminación, porque para ser gobernadora del estado lo que yo necesitaba era ser una ciudadana mexicana y que tuviera más de 5 años viviendo en Puebla. En realidad tenías solamente he toda la vivido vida. 4 años fuera. 2 años cuando murió mi padre y los otros 2 años cuando estuve en Colombia como embajadora, pero sí, sí he sufrido violencia política de género, la más visible pues fue en esa ocasión, pero pues sí, en distintos momentos, discriminación, estereotipos, etcétera, ¿no? Seguro. No, a ver, no ha sido nada sencillo porque además, como bien dices, imagínate que fue referente para la construcción de protocolos, eso quiere decir que no había. O sea, te enfrentaste a un esquema en donde ni siquiera podías nombrarlo aunque existiera, aunque la violencia fuera real. Claro, no estabas entonces a la altura de competir, o sea, te Claro, decían, bueno, si quiere meter, o sea, si no quiere que la ataquen, que no se meta, ¿no? El problema es que no claro, solamente, y por eso la definición de violencia política en razón de género abarca todo aquello que imposibilita a las mujeres a desarrollarse de manera libre para un cargo de elección o para un cargo en una responsabilidad, porque en aquella época no solamente me atacaban a mí, sino se metieron con mi familia, el número de información falsa que circuló, de verdades, de mentiras completas y de verdades a medias, fue multimillonaria. O sea, sí fue seguro. bastante dramático. Yo sé lo que es eso, me tocó rápido, te platico, vivirlo aquí en la campaña en Toluca, en donde, Eh, de repente una inversión millonaria en redes sociales para tratar de vincularme con hombres que yo ni conocía, ¿no? eh, Imagínate, Carlos Salinas atrás de ella, y yo decía: "Puta, pues yo era una niña, tenía 3 años, o sea, yo ni me acuerdo", ¿no? O sea, cuando lo conocí. Entonces, es tremendo, ¿no? Porque cuando eres mujer, aparte, el hecho de que te traten de vincular, de mentir, hay todo, parece que es con más saña, ¿no? Hay más saña de por medio. eh, hay más Entonces allá, hay más. exactamente. Y yo te quisiera preguntar, mira, no seguramente para ti ha habido muchos momentos en los que dices: "Híjole, yo mejor ya me bajo del barco, ¿no? Me dedico a mi familia, a mis hijos", pero, ¿qué es lo que te mueve? Mira, todas tenemos causas, a mí, las mías, medio ambiente, animales, todas tenemos causas que nos hacen decir: "Híjole",
no puedo, me llama el tema, me llama la política. ¿Cuáles son tus causas, Blanquita? ¿Cuáles han sido a lo largo de tu trayectoria? Y sí, estoy segura que siguen vigentes tus causas. Bueno, sin duda mejorar la vida de la gente ha sido mi gran causa y entre ellas mejorar la condición de las mujeres. O sea, yo vi a mi mamá partirse el lomo, regresar del trabajo llorando porque en algún momento ella llegaba y no se atendía y lavaba la ropa y lavaba los trastes, todos éramos chiquillos. Y de repente un día llegó con las manos de llorando y yo le pregunté que por qué lloraba y ella me dijo que porque su jefe le había llamado la atención. Le dije, oye, May, ¿por qué? Dijo, es que me dijo que tengo las manos peor que los de una campesina. O sea, eran las manos de una mujer que trabajaba como secretaria en las mañanas y en la tarde era la ama de casa que lavaba la ropa de sus hijos, que lavaba los trastes, etcétera, ¿no? Entonces, esa parte, digamos, de esta injusticia de por qué generar mejores condiciones para las mujeres, la verdad yo sí la viví en carne propia y siempre o sea, la viví en mi madre, no me tocó a mí. He sido una mujer afortunada. En mi casa nunca nos sobró nada, pero nunca nos faltó nada. O sea, ni qué llevarnos a la boca, ni qué vestir, ni mucho menos el cuidado o la atención, ¿no? Pero Eras una gran mujer. teníamos lo básico, ¿no? Entonces, pero sé que cuesta trabajo y me encantaría que efectivamente las mujeres pudieran tener mejores condiciones, ¿no? En general, Sí. ¿no? Y con ello, cuando hablo de las mujeres, de sus familias, o sea, tú me conoces, yo no soy, digamos, la clásica feminista que se corta las venas, no, o sea, me gusta tener una visión más integral, quizá porque ha sido mi historia de vida, ¿no? En ese sentido, ¿no? Claro, y yo creo que esto está muy vinculado, pues, a la lucha que diste muy fuerte en temas de género en la Cámara. Y no solamente en la federal, seguramente en la local también, pero recuerdo mucho el impulso de temas tan importantes como el catálogo de deudores alimentarios, como la 3 de 3, como impulsar este tema del Sistema Nacional de Cuidados, precisamente porque entiendes y comprendes las luchas de una mujer, sobre todo mujer sola, que tiene que salir adelante, que es muy difícil, ¿no? Yo también, como hija de madre soltera, me queda clarísimo y lo entiendo. Y y yo quisiera además hoy, pues, no solamente reconocer tu esfuerzo, porque ahí está inscrito tu nombre, Blanquita, en muchas de estas leyes que hoy ayudan a muchas mujeres y son parteaguas, ¿no? Yo creo que seguramente, hoy no estaría tan penado de alguna manera, sancionado, mejor dicho, la violencia de las mujeres si no hubiera sido el resultado de mujeres que han luchado durante, yo me atrevo a decir, 20 años en este país y tú formas Más, parte de este grupo. Así es. Y quisiera preguntarte, en esta lógica de temas, si hoy por hoy, ya pensando un poquito como que a futuro en lo que sigue, ¿qué es lo que te sigue preocupando? ¿Cómo ves? ¿Cómo ves el entorno? ¿Cómo ves todo el contexto en general? ¿Qué retos tenemos como país, Blanquita, que tú consideras que hay que seguir trabajando? pues mira, mi otra gran causa han tenido que ver siempre con los temas estructurales y la política pública. Ahí he entregado también mucho de mi esfuerzo y mucha de mi formación para poder llevarlo a cabo. Y hoy, tomando estas dos aristas, te diría que veo con preocupación el futuro de México, porque desde la parte estructural, lejos de que muchas cosas se hayan resuelto, siento que solamente han sido paliativos que hacen que la gente se sienta cómoda, pero que no tiene resuelto el futuro inmediato. Y en un país como el nuestro, en donde la dinámica poblacional además está cambiando, pensar que hoy, en el 2025, tenemos graves problemas estructurales en temas de salud, en temas de educación, en temas de medio ambiente, en temas de seguridad y de derechos humanos, pues me habla de que no hemos resuelto de verdad las cosas que deberíamos de estar atendiendo y poniéndoles mayor atención en presupuesto, en diseño, en muchas de estas cosas. Y del otro lado, el tema que hemos hablado a lo largo de estos minutos, que tiene que ver con la participación de las mujeres. Me siento un poco hasta desilusionada en el sentido de que, bueno, fue una gran lucha que muchas mujeres dieron para que cada día más mujeres estén en los espacios, pues, de responsabilidad y de poder. Y veo una enorme ausencia de compromiso para que efectivamente se hagan cosas que ayuden a las causas de las mujeres, ¿no? O sea,
Escenas como las de Cuauhtémoc Cárdenas, digo, Cuauhtémoc Blanco me parecieron bochornosas, o como las de apoyar algunas otras políticas públicas que son irresponsables o son muy de corto plazo y se pierde. Yo pertenezco a esta generación un poco de tecnócratas y de políticos, en donde el exceso de los tecnócratas llevó a fracasos de muchas cosas, pero también el exceso de la demagogia política. Yo hoy estoy viendo que hay más demagogia que tecnocracia Qué para resolver técnica, ¿no? así que técnica. Entonces, esa para mí es parte de los grandes problemas que enfrenta México. Por un lado, la ausencia de esta visión estratégica, prospectiva, sin apasionamientos, que no importa quién lo proponga, pero que efectivamente podamos hacer de la política pública una política eficiente y que por el contrario veo una política ineficiente en donde la corrupción no solamente es el dinero que no está entrando al país o que se está Claro. malgastando, sino efectivamente lo que no se está haciendo de manera adecuada. Y por otro lado, veo, sí, a muchas mujeres participando, pero más cuidando su interés personal de permanecer que realmente el interés de avanzar en el resto de las causas de la sociedad, que pues en el pasado sí eran para nosotros una enorme responsabilidad y compromiso, ¿no? Y en Falta mucha este formación. Ujú. mucha formación. Y en este orden de ideas, pues también, o sea, veo esta ausencia de valores, de sororidad, de solidaridad, y una sociedad que me preocupa mucho lo que observo en las nuevas generaciones, o sea, en mi nieta, en otras niñas, en donde pues la falta del cuidado a lo que implica el uso de dispositivos, una sociedad deshumanizada, digamos, es quizá pues el tercer gran tema que me preocupa como país. México y sus valores del respeto a la libertad, a la tolerancia, que al final son los que nutren a la democracia y que nos permitían convivir. Yo pertenezco a esta generación de la movilidad social, en donde Ujú. efectivamente sí, la cultura del esfuerzo estaba presente, pero también de la posibilidad de aprender y de ascender y de progresar y de contribuir, y no estaba mal, y lo tratabas de salir adelante, sí con el esfuerzo, sin estar dañando a los demás, sin estar abusando de los demás, y que hoy no lo veo. Hoy veo un mundo muy material en donde no me importa cuál sea el costo, si yo tengo un beneficio y aunque sea a costa de los demás, ¿no? Entonces, esto es parte de lo que me preocupa y de lo que observo. Fíjate que, qué oportuno, porque además, justo estas preocupaciones que tienen me llevan a las últimas 2 preguntas que te quiero hacer, Blanquita. Si tú echaras la mirada hacia atrás, ¿cuáles han sido los valores que te guiaron durante esta trayectoria y que además creo que te van a seguir guiando porque tienes para dar? Eres una mujer que México requiere, independientemente del espacio en donde estés, vas a seguir aportando y vas a seguir trabajando, incluso desde espacio ciudadano, espacio político, espacio gubernamental, lo Claro. vas a seguir haciendo porque lo tienes dentro de una vocación, ¿no? ¿Cuáles han sido y cuáles siguen siendo los valores que te han guiado durante todo este tiempo? Pues mira, si yo tuviera que elegir a lo mejor algunas palabras que identifican estos valores, uno tiene que ver con el respeto, o sea, el respeto al otro, el respeto que tuve a mi madre, el respeto que le tengo a mi esposo, a mis hijos, a mis compañeras y mis compañeros de trabajo, a los ciudadanos, ¿no? Segundo, la tolerancia. Efectivamente, nunca me ha gustado ser una mujer estridente, una mujer tolerante, pero una mujer también firme en las decisiones cuando se tienen que tomar. Lo hice como presidenta municipal, fui sensible, pero también cuando había que aplicar la firmeza y el rigor, o con mis hijos, también lo he tenido que aplicar. Me gusta la solidaridad como un principio que guía nuestra vida, o sea, cómo logras hacer que las cosas funcionen también bien para los demás, ¿no? Esa parte para mí es importante. Y la responsabilidad, sí soy una mujer que asume responsabilidades, que asume compromisos y que me gusta entregar resultados, ¿no? Quizá estos son cuatro valores que para mí son súper importantes y que definen pues mi vida familiar, mi vida pública, y mi vida como ciudadana mexicana. Ujú. Muchísimas gracias. Y yo quisiera para cerrar preguntándote, Blanquita, si hoy un joven o una mujer joven se acercara contigo y te dijera, a ver, dame un consejo, quiero dedicarme a la política, algo que tú hayas aprendido y que les pudieras compartir, ¿qué les dirías?
Pues mira, yo creo que congruencia y perseverancia son básicos para poder salir adelante. O sea, ser congruente entre lo que dices y lo que haces. Y segundo, perseverar. Roma no se hizo en un día y eso implica que hay que aplicarse, meterse a fondo, insistir y lograr ir paso a paso, pues ir encontrando ese cúmulo de experiencias, ese cúmulo de responsabilidades y todo lo que implica, pues efectivamente lograr hacer lo que te has propuesto y siempre que lo que te has propuesto pues sea algo positivo para los demás, porque hoy cuando hablamos de liderazgos o de capital social, la verdad es que los ejemplos hay tantos en positivo como muchos en negativos. Y entonces ahí es donde tendremos que tener pues la brújula muy bien calibrada para no equivocarnos, ¿no? Y no tener referentes que lejos sí pueden ser de grandes liderazgos, pero pueden ser liderazgos autocráticos o pueden ser liderazgos totalmente negativos en comparación con lo que implicarían pues liderazgos más honestos, liderazgos más comprometidos, más solidarios, porque pueden ser honestamente corruptos y está fatal. Lo que necesitamos es que sean con valores, que sean, que, que respeten al otro, que respeten la libertad, o sea, esos valores que al final del día hacen de una comunidad en armonía. Y sigo siendo Claro. idealista, a pesar de los reveses de la vida, ¿eh? Pero pues bueno, creo que así es como debería de cada uno desde la trinchera que se encuentra poner su granito de arena. Es un tema muy complejo porque además una coyuntura en donde se ha perdido la brújula de qué está bien y qué está mal, y parece que a veces quienes están mal es a quienes les va mejor, es muy difícil, ¿no? Entonces, te entiendo, pero bien dices, y qué gran manera de cerrar, de decir, no he perdido la esperanza, no he perdido, sigo siendo soñadora de que esto puede cambiar, y yo creo que de esto se trata, de seguir trabajando cada quien. Este país va a ser transformado por mujeres, no tengo duda, por mujeres que con principios, con una gran formación, con valores, que están trabajando desde cada una de las rutas donde se encuentran. Así que tú eres una de ellas y yo te quiero agradecer mucho que me hayas compartido esta parte de tu vida que no conocía y que además hoy, déjame decirte algo, yo te aprecio, te estimo y te admiro porque eh, me recuerdas mucho a una mujer que yo quería mucho aquí en Toluca, ya no está, y que seguramente fueron alcaldesas juntas, ella en Toluca y tú en Puebla, Marta Hilda Claro, González Calderón. Mujeres de una sola pieza, de mucho trabajo y de mucho esfuerzo. Y yo te agradezco mucho porque eres una maestra para muchas de nosotras, en el tema del hacer bien y bonito la política de manera profesional. Pues fíjate que hay una línea que nos une a todas, hay una línea invisible, ¿y sabes qué es? Todas, no, yo de verdad no sé, pero no me he encontrado ninguna. Todas venimos de la cultura del esfuerzo. sí, Entonces, eso es lo que yo quiero mostrar en el libro, porque siempre es muy fácil de, claro, es que era amiga de, claro, conocía a Perengano. No, 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 espérate, conoce lo que hay detrás. Todas vienen de un gran esfuerzo. Muchas gracias, mi querida Blanquita. al Ya, contrario. Gracias a ti por pensar en mí. Dios te bendiga. Gracias. Bye. Bye.